Le dije hace unas semanas atrás que iba a traer una secuencia. Los dos. Amén. Aleluya. Una secuencia, aleluya, respecto, ¿verdad?, a una serie de mensajes. Amén. Así como lo hemos sentido de parte del Señor. No continuo, ¿verdad? No corrido, pero sí, ¿verdad? Perdona que lo diga así, para no ser aburrido, porque para muchos traer ciertos temas es aburrido. Por eso, cuando ven a través del internet ciertos hombres de Dios, que no voy a mencionar, ¿verdad?, y que yo los oigo, que son hombres que Dios usa de forma especial y poderosa, pues dicen, no, eso no me gusta, siempre lo que trae esa serie para matar la iglesia, no, nunca jamás. Amén. Así que yo bendigo a los hermanos, los amigos que están conectados a través de las plataformas. Le hablamos de Ministerio Hispano, Manantial de Vida, en el 502 en Oklahoma, East Broadway. Así que si no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos. Bajo el tema, ¿qué cruzaste, el Mar Rojo o el Jordán? Vaya a buscar la palabra en Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 4. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 4. Me tiemblan las rodillas, estamos delante de la presencia de Dios. Éxodo capítulo 14, versículo 1 al 4. También vamos a exponer Josué capítulo 3, 1 al 4. ¿Qué cruzaste, el Mar Rojo o el Jordán? A su nombre. Aleluya. Cuando la tenga, digan amén. Aleluya. Santo eres Dios. Está ahí en la pantalla. Éxodo capítulo 14, del 1 al 4. Y Josué 3, 1 al 4. A su nombre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Santo, santo, santo. ¿Lo tenemos? Aleluya. La palabra dice la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pit-Hamirot, entre Midol y el mar, hacia Baal-Zephón, delante del campamento junto al mar. Porque Faraón, escuche bien, dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra. El desierto los ha encerrado. Escuche bien, ese versículo es un versículo importante. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice el Señor, endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Josué capítulo 3, versículo 1 al 4. Digan un amén cuando lo tenga, por favor. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Escuche bien. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Me humillo delante de tu presencia, Padre, dándote a ti solamente la gloria y la honra, porque tuya es la gloria, tuya es la honra, tuyo es el poder.
Haz prodigios y maravillas, no solamente en este lugar, sino a través de las plataformas. Sana, restaura, liberta, rompe cadenas. Glorifícate de la única forma y manera que tú sabes hacerlo. Y no nos cansaremos de darte la gloria, porque la gloria es tuya y tú no la compartes con nadie. Gracias, Padre. A su nombre. Dele una alabanza al Señor. Aleluya. Dele una alabanza al Señor. A su nombre. Aleluya. Quisiera relatar esta historia, escuche bien, pero sobre todo traerla al presente. Cuando miramos a nuestro entorno en este caminar, pudiéramos decir o pudiéramos ver una similitud entre lo que aconteció con Israel en la historia verdadera y nosotros en el presente. Cuando se habla del mar rojo, o como dije antes, o el mar de juncos, cuando los israelitas cruzaron por orden de Dios, guiados por Moisés, abriéndose el agua, escuche bien, para que pasaran en tierra seca, mientras huían de los egipcios, quienes intentaban, escuche bien, seguirlos, fueron ahogados cuando las aguas volvieron. Entonces, o sea, que podemos ver cómo Dios le dio una victoria al pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud. Hermano, ¿qué Dios hizo con nosotros? Aleluya. Porque cuando hablamos de Egipto, si hay algo que nosotros tenemos que entender, que Egipto tipifica o representa el mundo. Por eso es que cuando nosotros estábamos viviendo sin esperanza y sin fe, sin Cristo en nuestro corazón, aunque nosotros no lo reconocíamos, como el hombre que no tiene a Dios no lo reconoce, porque hoy, ay santo, porque hoy en día servirle a Dios es, ay, bendecido. Porque cualquiera usa esa alegoría o esa jerga, como dice el pastor muchas veces, sin tener experiencia, sin haber tenido un nacimiento verdadero. Porque nosotros tenemos que entender, hermano, que nosotros tuvimos un nacimiento verdadero, porque las cosas que hacíamos ya no las hacemos. Por eso que Dios nos manda muchas veces a volver al principio, al primer amor, porque muchas veces se nos olvida, aleluya, quiénes éramos, aleluya, y qué Dios hizo con nosotros. Como le decía últimamente a la iglesia local, aleluya, que Dios había puesto un sentir en mi vida en estos días, podríamos decir como pastor. Porque hoy en día cualquiera dice ser cristiano. Pero la pregunta que nos debemos hacer, ¿vivimos conforme a la palabra o conforme al yo? Aleluya. Por eso muchos dicen que es un sistema legalista. No, hermano. El hombre y la mujer de Dios en la antigüedad tienen una posición delante de Dios, especialmente el varón, porque era sacerdote. ¿Y sabe qué somos nosotros en el presente? Somos sacerdotes de Dios. Eso habla de nosotros dar una representación correcta. Por eso yo me gozo cuando los hermanos, ¿verdad? Las hermanas dan ese testimonio con sabiduría y entendimiento. Porque el propósito no es matar, no es destruir, no es separar. Pero, ¿qué dice la palabra? Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Podrá tener la luz, comunión con las tinieblas. A su nombre. Este evento narrado en el libro de Éxodo simboliza la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto y su fe en Dios, destacando el poder divino y la prueba de su confianza. Mira, hermano, Dios tuvo que sacar al pueblo con mano dura de Egipto. Dios tuvo que sacar al pueblo con mano dura de Egipto. Dios no tuvo que sacar con mano dura. Pastor, no, pero para mí fue fácil cuando me convertí. Bueno, hacer esa confesión de fe
Perdone que lo diga así, es algo simple y sencillo, porque solo se trata de eso, de hacer una confesión de fe. Pero cuando empezamos a caminar este camino, hermano, ahora en este presente más que nunca estamos viendo lo que es vivir para Dios, lo que es pagar un precio, lo que es haber sido libertado. Aleluya. Que muchas veces con lo que padecemos pensamos que no, pero no es así. Aleluya. No sé si lo dije, pero este evento narrado, sí lo dije, en el libro de Éxodo, simboliza la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud. Cuando hablamos de nuestro presente en Dios a través de su mano poderosa, o sea que es a través del poder de su Espíritu Santo, escuche bien, dice que Él nos liberó de esa esclavitud que teníamos en el mundo, como dije antes, que tipifica a Egipto. Hermano, cuando estamos caminando en este caminar, hablando en el sentido espiritual, hay circunstancias como el pueblo de Dios las sufrió en el desierto. Por eso bajo el tema el Mar Rojo o el desierto, porque tal vez hemos cruzado el Mar Rojo. Sí, tal vez porque muchos no han cruzado el Mar Rojo. Pero Dios tuvo que pasar ese pueblo por ese lugar. Dice la palabra que, o nos enseña, no citando las escrituras, que Dios tuvo que enviar a su pueblo por el lado más difícil, más lejos. Porque el lado que era más cercano para llegar a esa tierra prometida, habían naciones, habían pueblos que eran pueblos de guerra. Y el pueblo no estaba preparado. Mire, si hay algo que nosotros hemos aprendido, que el quien pelea la batalla por nosotros es Dios. Aleluya. Eso es claro. Pero ¿por qué si Dios es soberano, si Dios es poderoso, no lo pasó por ahí? Porque Dios tenía que enseñarle a su pueblo, como nos enseña a nosotros en este presente, sin permitirle que nadie nos quite la vida. En ese sentido. ¿Por qué? Porque si Dios hubiese permitido que hubiesen pasado por esa tierra de los filisteos, que tipifica la carne, el pueblo de Dios hubiese terminado, o tal vez muchos regresarían atrás. Y ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios no es que nosotros regresemos atrás. El deseo de Dios es que nosotros reconozcamos que Dios nos dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Ese es el deseo de Dios. Que Él nos dio una palabra y que seamos obedientes a Él. Los israelitas, liberados por Moisés, salieron de Egipto, pero pronto se encontraron atrapados entre el mar y el ejército egipcio que los perseguía. Cuando nosotros miramos nuestro entorno, escuche bien, encontramos tantas circunstancias que Dios nos dice que vamos a padecer. Hermano, es lo mismo. Como traté de decirlo ahorita, es lo mismo. La misma circunstancia que pasó el pueblo en una forma o manera, es lo mismo. Porque es necesario que ya nosotros conocemos que a través de pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. Pero ¿qué se enseña en otros lugares? Lo contrario. A su nombre. En Juan capítulo 16, versículo 33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios nos llama a confiar, iglesia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra naturaleza, con nuestro entorno. Ay, santo, salió el mensaje, pastor. Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, porque muchas veces nos dicen lo contrario. No, pero a la iglesia que yo voy es diferente, aleluya. Yo no sé, porque yo no estoy pasando lo mismo que tú estás pasando. Sí, porque no estás cargando la cruz. Aleluya. No estás pagando el precio. Estamos viviendo muchas veces, están viviendo, no yo, están viviendo para ellos, no para Dios. A su nombre. Por eso es que Dios nos llama a confiar. Aleluya. Y hoy en día queremos una palabra, aleluya, que aliviane nuestro corazón, que nos levante. Sí, es bueno, es maravilloso. Pero Dios nos enseña, aleluya, que es a través de su mano poderosa que vamos a poder cruzar
el mar rojo. En Juan capítulo 16, versículo 25 al 27, yo he vencido al mundo, estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre. En aquel día pediréis en mi nombre. Dios está hablando del presente. El problema es que muchas veces miramos las circunstancias, pero no le pedimos a Dios para que Dios cambie las circunstancias en nuestra vida. Porque nosotros no mandamos a Dios. Pero si le pedimos conforme a su voluntad y su propósito, Dios hace la obra. Dios trae la paz. Lo que pasa es que muchas veces queremos que Dios la traiga cuando nosotros decimos, no, hermano. Por eso hemos tenido ciertas experiencias, como de un hermano en estos días atrás. ¿Qué nos imaginamos nosotros? ¿Será hoy que Dios va a hacer la obra en mí? ¿Será mañana? Ay, 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 salió el mensaje, pastor. Si no te congregas, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo va a haber formación a tu vida? A su nombre. ¿Cómo vas a entender lo que Dios está haciendo contigo? Si eres desobediente a tu padre, hijo, aleluya. Sí, porque los hijos son desobedientes muchas veces. Echaron 4 pelitos, ya tienen bigotito marcado y ya se creen. Ay, ay, ay. No es fácil. Aleluya. Estas cosas os he hablado en alegoría. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegoría, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues Él, Padre mismo, escuche bien, os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, mire hermano, y escuche bien, siento hacer un stop aquí. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, la palabra se cumple. Se cumple porque Dios es veraz, porque Dios no miente. El problema es que muchas veces nosotros atrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. A su nombre. Sí, lo estamos hablando a través del internet también. Sí, el problema es que muchas veces atrasamos el propósito de Dios en nuestra vida. Porque Dios sabe lo que hace. Porque Dios es fiel. En cierta manera creo que se comentó algo en la escuela bíblica respecto a ese punto. Entonces cuando vemos la fidelidad de Dios, cuando vemos la misericordia, ¡ay, qué hermoso, qué bueno! Señor, estoy haciendo las cosas bien. A su nombre. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano, lo que le pedimos a Dios. Llegó un momento donde David, después cuando empezó el reinado, deseó hacerle casa a Dios. ¿Y sabe lo que le dijo el profeta en mis palabras, no citando la Biblia? Haz lo que diga tu corazón. ¿Y qué pasó después? Dios se lo permitió. Sí, porque hay cosas que Dios nos permite, ¿sabía eso? Hay cosas que Dios nos permite. A veces nosotros salimos corriendo y Dios nos deja que salgamos corriendo. Pero le pasa como el perro que había al lado de casa cuando yo era un niño. Que yo no pasaba por el callejón porque, ay santo, se dañó el mensaje. Porque el perrito era un perrito que, ¿sabes lo que hacían con el perrito? ¿Lo digo o no le digo? En la comida le echaban ají. Pique. Pero pique de verdad. No pique líquido, piques. Y como le aguantaban la comida para que se la comieran con hambre. Y aquel perro parecía un lobo. Un perrito mediano. Pero ese no era el problema. ¿Sabes cuál era el problema? El problema es que tenía una cadena bien larga como la que tiene Satanás, si no te reprendo. Tiene una cadena bien larga. Tan larga era que llegaba hasta casi a la verja de mi casa. Y entre mi casa y esa casa había un solar y sobre todo había un pasillo para cruzar para la calle de atrás. Eso, alias, que le llaman alias, callejones. ¿Y sabes lo que tenía que hacer? Tenía que dar la vuelta por el sitio más lejos por allá. Porque no me atreví ni pasar por la frente. Porque el pejo era astuto. El pejo podía cruzar la calle por la cadena larga que tenía, pero él no se iba para allá. Él se iba para allá, al lado y para el otro lado. Como Satanás, se lo reprenda. Entonces a veces tenemos una cadena larga que Dios nos permite. Pero cuando Dios la jala, aquí Dios la ha jalado la cadena. Cuando Dios, ay, pastora, ya está la pastora.
Cuando Dios jala la cadena, Dios nos deja. Ay, santo, hermano. Por eso, mire, hermano, estos mensajes muchas veces se ponen aquí en este lugar y no es para matar, no es para destruir, es para darnos vida. Por eso el pastor tiene que ser obediente a la voz de Dios. Aleluya. Pero pastor, yo haría esto y yo haría aquello. Yo también, ¿qué cosa yo no haría para complacer la iglesia? Usted sabe que yo puedo hacer muchas cosas en este... Ay, santo, tranquilo, pastor, se dañó el mensaje. Mire, tú sabes tantas cosas que yo puedo hacer en este ministerio. ¿Y sabe qué? A los 2 meses hay que romper esa pared. Aunque usted no lo crea. Simplemente por cambiar dogmas, aunque no toque las doctrinas. Si no, no darle doctrina. Ay, santo, lo digo después, que estamos grabando. Sí, hermano. Por eso las iglesias están como están. A su nombre. Dios ordenó a Moisés extender su mano sobre el mar. Mire, Dios nos mandó, hermano, a extendernos hacia adelante, aleluya. No mirar ni a diestra ni a siniestra. Por eso que Dios le dijo a su pueblo un día, dile a mi pueblo que marche. ¿Cuándo Dios dice lo contrario? Señor, ¿pero qué tengo prueba? Camina. Camina. Hacia el frente, hacia adelante. Pero un fuerte viento del este sopló toda la noche, escuche bien. Dios lo permitió, dividiendo las aguas y formando un camino seco. Mira, hermano, no es como, no es como dice Discovery. Tengo que decirlo así porque no me lo quitan. No es así. Yo me atrevo a decir que Dios, hablando de ese lago, que se conoce como un mar, Dios escogió el sitio más hondo, aunque usted no lo crea, el sitio más difícil para cruzar. Porque Dios nos permite a nosotros cruzar por el sitio más difícil, por el lugar imposible, aleluya. Por eso muchas veces Dios permite, aleluya, llevarnos a cero, porque dependemos de lo que tenemos. Eso es Dios, no es el diablo. Muchas veces Dios, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender de Él y exclusivamente de Él. Siempre. ¿Y qué aprendemos después? A vivir con lo que tenemos. A su nombre. Hemos aprendido que cuando estamos en circunstancias y clamamos, vemos en breve cómo Dios se glorifica, porque no estamos solos. Mire, como dice la palabra que usted ya la conoce, Dios no va a permitir una circunstancia en su vida que lo haga caerse de la voluntad y el propósito de Dios. Nunca. Por eso nosotros como ovejas, hablándole al pueblo, aleluya, a las ovejas, usted no puede estar dándole consejo a nadie. Porque podría darle un consejo conforme a su experiencia y no es conforme a su experiencia. Hablando del matrimonio, cuando hay o se te enfrentan a un divorcio, una separación. No, todas las circunstancias no es la misma. Aquí quien conoce y sabe es Dios. Aquí quien determina es Dios. La única forma de nosotros conocer eso es estando en su voluntad y en su propósito. ¿Y Dios qué? ¿Nos va a revelar? No, Dios no va a decir, estate quieto ahí. Confía. Que yo he vencido al mundo. Porque no estamos solos. Los israelitas cruzaron el mar a pie. Seguros sobre la tierra seca. Mientras 2 muros de agua los flaqueaban. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Usted sabe caminar en 2 muros de agua gigantes? Estar ahí y ver que lo que no era se dio. Entonces Dios quiere hacer ese milagro en nosotros. Dios quiere hacer ese prodigio en nosotros. Y nosotros no se lo permitimos. Porque cuando nosotros le permitimos ver eso en nosotros, ¿qué va a hacer Dios? Dios nos va a cruzar al otro lado. Pero usándote a ti. Porque Él nos puede cruzar. Aleluya. Dios puede hacer lo que hizo con Felipe, que en el espíritu lo llevó donde estaba el eunuco. Aunque usted no lo crea. Y lo sacó de esa misma manera. Porque para Dios no hay nada imposible. Pero Dios quiere que seamos nosotros, que a pie, con estos propios pies, caminemos en su voluntad y en su propósito. A su nombre. Aleluya. Al amanecer el ejército egipcio intentó seguirlo, pero Dios ordenó a Moisés volver a extender
su mano. Mira, hermano, ay santo, lo que pasa es que estamos haciendo conforme a lo que nosotros creemos. Hay que estar viviendo una vida en el Espíritu. O sea, eso habla de no vivir confundido. Mira, si hay algo que Dios me enseñó hace muchos años atrás, es de tener cuidado con la incredulidad. Eso fue mi experiencia personal. Porque yo decía que yo amaba a Dios, pero era incrédulo. Sí, era incrédulo. Porque cuando venían circunstancias que yo sabía que no se podían, decía, no, ¿cómo es posible? Porque miraba todito que los ojos terrenales. ¿Y sabe lo que hace Dios? Dios nos lleva por aquí, Dios nos lleva por acá, Dios nos lleva aquí, nos trae para acá de nuevo, después aquí, y así, mire, y nos va enseñando para ver si nosotros, wake up. Pero cuando me pasa como me pasó a mí, aleluya. Gloria a Dios, que Dios es un Dios de misericordia. ¿Sabía eso? Porque era para levantarme y meterme ahí. Porque Dios lo hace también. A veces Dios tiene que quebrantarnos. A veces Dios tiene que rompernos. Por eso que la palabra nos enseña que somos vasijas de su prado. Amén. Que Él es el alfarero. Que quien nos da la forma es Él. Que cuando nosotros nos dejamos que nos den que Dios nos dé la forma, Dios nos deja. Pero jala la cadena. Es por eso que nos dice, no temáis, manada pequeña. Y las aguas regresaron, ahogando a todos los soldados del faraón. Mira, hermano, no me pregunte. Dios se encarga de los malos. Lo dije en estos días atrás. Por eso Dios no nos manda a evitar lo malo. Porque si hay algo que Dios aborrece, es la maldad. Porque, hermano, las cosas de donde salen, ya nosotros las conocemos, pero parece que muchas veces se nos olvida, salen de nuestro corazón. Pastor, yo no quise decir eso, lo dijiste porque está en tu corazón. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 18 al 19. Si el justo con dificultad se salva, hace una pregunta. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, escuche bien, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. A su nombre. Pero, ¿por qué bajo el tema que cruzaste el Mar Rojo o el Jordán? Los israelitas cruzaron el Mar Rojo como nosotros, escuche bien, Dios nos sacó de la mano de las garras del enemigo. Pero cuando ellos cruzaron el Jordán a pie y en seco, siguiendo el arca del pacto que llevada por los sacerdotes, un evento milagroso narrado en el libro de Josué, en el capítulo 3 y 4, aconteció, donde las aguas se detuvieron. Ay, Padre. Hermano, ¿habrá algo imposible para Dios? No, mire, hermano, yo me detengo porque el Espíritu me detiene aquí, como ahorita. El problema es que Dios quiere mostrarnos el milagro, pero nosotros no queremos verlo. Vemos la prueba, vemos las circunstancias. Yo no sé, pero Dios lleva quizá meses tratando de llevarnos por el mismo sitio. Por eso que entiendo yo que el Señor permitió que traerá esta serie de estudios. A su nombre. Las aguas se detuvieron y luego se reanudaron, permitiendo el paso hacia la tierra prometida. Tal vez hemos cruzado el Mar Rojo porque Dios abrió las aguas para que cruzáramos en seco, pero ahora nos toca cruzar el Jordán. Ahora nos toca llegar al otro lado, aleluya, porque no hemos llegado. Estamos hablando en el presente, iglesia. Ya hemos cruzado el Mar Rojo de una forma espiritual, pero nos toca cruzar el Jordán. Y Dios quiere mostrarnos que lo vamos a cruzar en seco, que las aguas se van a detener para que nosotros pasemos. ¿Y qué vamos a ver ahí? La gloria de Dios. Señor, aleluya. Aleluya. Bendito tu nombre.
Eso es lo que Dios nos ha hecho o ha hecho con nosotros en el presente. Después de haber pasado adversidades y después de haber sido capacitados a través del poder de su Espíritu Santo, para llevarnos a ese lugar seguro que Dios determinó. Somos mediante bajo el tema, ¿qué cruzaste? ¿El Mar Rojo o el desierto? Josué instruyó al pueblo para santificarse, para que se santificase. Mira, hermano, muchas veces, ay, santo, tranquilo, pastor, vuelve el Señor a detenerme. Muchas veces decimos que vivimos en santidad y no vivimos en santidad. Santidad habla de separación, de búsqueda, de profundidad, de llenura. Nosotros nos damos cuenta y estamos grabando. Nosotros, tú te das cuenta cuando tú estás viviendo una vida en el Espíritu. Nosotros nos damos cuenta cuando estamos en el Espíritu. No estamos hablando que si lo contrario, no viviendo una vida carnal, no, en la carne. Porque creerle a Dios es vivir en el Espíritu. Creerle a Dios es hacer su voluntad. Creerle a Dios es vivir conforme a lo que Dios determinó, no importando las circunstancias. Pues Dios haría maravillas en nosotros como las hizo en ellos. Cuando vemos este grande acontecimiento, todo esto nos habla de una obediencia. Los sacerdotes debían entrar al agua con el arca. Y cuando sus pies tocaron, escuche bien, el borde del Jordán, el río se detendría. Mire, si vamos claudicando en este camino, las aguas no se detienen. Es como volver a la prueba de nuevo. Ay, santo, lo digo, no lo digo, el Espíritu me detiene de nuevo. Es como repetir lo mismo año tras año, como el mundo. Que dice, no, este año yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, hasta dietas hacer. No, este año nosotros tenemos que meternos con Dios. Porque Dios demanda de nosotros santidad. Es hora de separación. Porque Cristo va a venir un día, iglesia, y va a levantarnos. Si es que creemos en eso, porque hay muchos que no creen, hay muchos que están viendo pero no creen en el arrebatamiento. Y esa mentira se ha inculcado tanto en los corazones que ya dicen, no me hable de esos inventos. Y esto es tan peligroso, hermano, que muchas veces nosotros si empezamos a escuchar todo eso que se trae en las plataformas, ¿sabe qué? Dudamos también. Nos convertimos en lo que dije ahorita en incrédulos. Mira, es verdad. Este hombre dice la verdad. Mira, se parece. Como me dijo un día un pastor respecto a una pregunta que yo le hice, me dijo, ellos no están del todo mal. Yo no quiero estar del todo mal. Yo quiero estar bien. Yo quiero estar bien. Que no somos perfectos, amén. Que somos pecadores, amén. Pero yo quiero estar bien. Porque dice la palabra que sin santidad. A su nombre. Gloria. Es solamente a través de la obediencia que vamos a alcanzar el propósito de Dios. ¿Usted oyó eso? No somos obedientes al pastor y queremos llegar al cielo. Ay, papá. No, porque el pastor es legalista, no, el legalista eres tú. A su nombre. Gloria. Por eso está brincando de iglesia en iglesia. Se dañó el mensaje. A su nombre. Gloria. Que ayer creían una cosa y ahora creían en otra. Y eso nos pasa a nosotros si no nos cuidamos. ¿Sabía eso? Ese espíritu entra, Dios permite que entre. Yo he conocido personas en este caminar, aleluya, que ayer creían una cosa, perdón. Ayer creían en esta verdad bíblica y ahora no la creen. A lo que ellos decían que era malo, ahora le dicen bueno. A su nombre. Todo por el placer de la vida. No, hermano, mira, si lo que Dios tiene para nosotros es algo grande. Aleluya. Como yo siempre lo digo en la iglesia local, nosotros no vamos a estar en el cielo flotando como burbujitas. No, hermano. Nosotros vamos a estar gozándonos allá de una tierra prometida. De una heredad, hermano. Dios fue a preparar moradas para quién, para nosotros. Con el beneficio que no te vas a casar con ella. Ay. Con el beneficio que no te vas a casar con él. Que tal vez sepa quién es él, quién es ella, pero no te vas a casar. Aleluya. Porque con quien nos estamos casando es con Cristo. Aleluya. Así que sigue peleando. Si tienes un por qué pelear, pelea por eso. A su nombre. Aleluya. Las aguas que venían, casi termino, de arriba se detuvieron formando un muro, mientras que las aguas que venían de abajo fueron hacia el mar muerto.
dejando el hecho del río seco para que todos cruzaran. Dios nos ha preparado el camino. Dios va adelante. Él no nos ha dejado solo, ni nos dejará. Nos toca a nosotros creerle a Dios, ser obediente y separarnos para Él. Porque sin separación no podemos estar junto a Él. Eso obra sin santidad. Después del cruce se levantaron 12 piedras del medio del Jordán, una por cada tribu en Gilgal, como recuerdo permanente de este milagro, similar a lo que ocurrió en el Mar Rojo. O sea, que cada circunstancia Dios nos habla de una victoria. Por eso que Dios nos dice que vamos a ir de gloria en gloria, de propósito en propósito. No, el Evangelio no es aburrido, hermano. El Evangelio no es legalista. El Evangelio habla de libertad, de amor, de poder y dominio propio. A su nombre. Termino. Fue un evento fundamental en la historia bíblica, marcando la entrada de Israel a la tierra prometida. Ellos entraron. ¿Quiénes entraron? Los que creyeron. Bajo el liderato de Josué, o liderazgo, con un milagro que replicaba la liberación del Mar Rojo. Y la pregunta que nos debemos de hacer: ¿qué ha hecho Dios con nosotros? A su nombre. ¿Qué ha hecho Dios con nosotros, iglesia? Si Él nos llamó para cruzarnos al otro lado, que ya cruzamos el Mar Rojo, pero vamos a mitad de camino. Nos falta cruzar este Jordán, iglesia. Dice la palabra: largo camino te espera. Confía, porque yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo. Si Cristo lo venció por nosotros, imagínense. Aleluya. Como dice ese capítulo 8 de Romanos: ¿quién nos apartará del amor de Dios? Nadie, iglesia. Pero tenemos que caminar en esa voluntad y en ese propósito. Y es por eso que Dios nos trae esta palabra continuamente, hermano. No, Dios no quiere entretenernos, hermano. Dios quiere que nosotros recibamos esta medicina. Porque la palabra es como la medicina que trae sanidad. Causa el efecto por lo cual es enviada. Pero a veces no vemos eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas conforme a lo que nosotros entendemos. Porque ya pensamos, porque cruzamos el Mar Rojo, hemos llegado. No, nos falta todavía pasar el Jordán. Ay, santo, ¿lo digo o no lo digo? Porque siento decirlo. Yo estuve aquí cuando usted pasó el Mar Rojo. Pero tal vez Dios ponga otro para que usted cruce el Jordán. A su nombre. Dios bendiga a los amigos que se conectan. A su nombre, gloria. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Aleluya.